La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, Jesús y la ley. Vamos a estudiar Jesús y la ley, que está en Mateo 5, después de las bienaventuranzas, del 17 al 20. Estos versículos me voy a ir enfocando en todos los 4 evangelios en relación a lo que dice Jesús. Esos son los estudios de los próximos días. Aquí vamos a estudiar Jesús y la ley. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Enfóquense en ese versículo, hermanos. Cristo no vino a cambiar la ley. En el libro de la ley en el libro de Daniel se profetiza que iban a venir personas que iban a querer cambiar la ley. Entonces, muy erróneamente, por ejemplo, piensan, por decir, los adventistas. Dicen, no, en realidad la Iglesia Católica cambió los mandamientos de Dios porque ya quitaron uno y quitaron el cuarto mandamiento y de uno hicieron 2 y no entienden lo que dicen, lo que predican. No lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque rechazan el sacrificio de Cristo. Ahora, ellos dicen, no, nosotros creemos que Jesús murió por nosotros. Y sí, lo predican. El problema es de que cuando predican los 10 mandamientos, caen de la gracia, hermanos. Así como Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ante los cuales ya fue presentado el evangelio, o sea, Cristo como crucificado. Ustedes, Gálatas, recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír el evangelio, el oír el testimonio de Cristo. Tan necios son, habiendo comenzado con lo espiritual, van a terminar con lo carnal. Ustedes, Gálatas de la gracia, habéis caído. ¿Por qué? Porque ya se fueron a un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Todo lo que se le agrega al sacrificio de Cristo Jesús. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, todo lo cumplió Jesús, hermanos. Jesús es el único que lo. ¿Por qué? La ley, los 10 mandamientos, 613 mandamientos y todos los que los profetas hicieron, todo eso estaba escrito como una sombra y figura de Jesús y el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estuvo ahí, Cristo estuvo ahí en el Antiguo Testamento. Pero Cristo vino literalmente a cumplir la ley y los profetas. Él no vino a cambiar nada, Él vino a cumplir. Eso es lo que está diciendo, fíjense. No piensen que he venido para cambiar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto nunca lo entendieron los fariseos. ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos? Ellos no entendían la ley. ¿Por qué no pueden venir otro día para que sean sanados? O sea, ¿por qué tus discípulos no guardan el sábado? Nunca entendieron. Él vino a cumplir. A ver, espérate, hermano, pero la Biblia dice que tenían que guardar el séptimo día.
Entonces, ¿cómo es que en la ley dice que había que guardar el sábado, pero Jesús no lo guardó, cuando aquí dice que Él no vino a cambiarlo, sino para cumplirlo? Entonces, fíjense, ¿ok? Vamos a decir que el fariseo Ramón, a ver tú, Jesús, ¿por qué no guardas el sábado? Y Jesús, muy paciente, le dice, mira, Ramoncito, el sábado fue hecho por causa de mí. Y no nada más de mí, sino también de ustedes. El sábado fue hecho para mí y para mis hijos. No, no tienes que guardar el sábado. No, no, no. El sábado está a mi servicio. Yo no me voy a doblegar al día. El día se doblega a mí. O sea, el sábado era un día de descanso para dedicárselo al Señor y no andar ahí dinero, andar haciendo obras ahí para el dinero, para tener, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. So tenían que descansar. Pero ese sábado era una figura de descansar en Cristo, hermanos, en el Espíritu de Cristo. O sea, yo vengo trabajando simbólicamente el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, ya el viernes ando cansadón. Y el viernes ya llegó el sábado a descansar. Y luego otra vez ando trabajando domingo, lunes y martes y miércoles y jueves. Y ay, qué bueno que llegó el viernes, ya mañana es sábado. O en la tarde del viernes es el sábado. Para descansar. Bueno, eso es simbólico de que yo quiero dinero, que yo quiero una casa, que quiero una esposa, que quiero hijos, que le voy a comprar esto a mis hijos, que voy a comprar esto para aquí, que yo voy a hacer esto para Dios, que yo voy a hacer. Y de repente dice el Señor, hijo, cálmate, descansa. Pero no lo oigo. No lo oigo. ¿Por qué? Porque quiero dinero y quiero ganarme $1,000,000 y quiero eso. Ando afanado y no descanso. Que voy a ir con mi mamá, que voy a ir con mi papá, que le voy a ayudar a este, que voy a hacer el otro, que voy a hacer esto. Y no oigo al Señor. Soy cristiano, pero no lo oigo. ¿Por qué? Porque quiero dinero, porque quiero... Entonces un día, todas esas cosas por las que estoy trabajando se derrumban. Perdí mi dinero, pierdes a la familia, pierdes la salud y ahí estás. ¡Ay! Y ahí ya cuando tienes ahí, andas ahí. Ahí es cuando el Señor nos llama. Tranquilo, sígueme. Entonces ahí es cuando el Señor nos llama, seguimos al Señor y el Señor quita todo ese desorden que está en nuestras vidas. Llámese lo que se llame. Entonces, lo único que hay que hacer, hermanos, es seguir a Jesús, descansar en Jesús. Porque entonces cuando hacemos eso, nos vamos a las fiestas hay muchas fiestas simbólicas. Ya cuando descansas en Jesús, estás en el séptimo día. Pero hay que terminar el séptimo día descansando en Jesús. ¿Cómo terminas el séptimo día? Hasta que te mueras. Si tienes 30 años y te quedan 50, esos 50 días, descánsalos en Jesús. Si te quedan 10, nadie sabe cuánto tiempo le queda.
Tú simplemente termina la carrera descansando en Jesús. Te mueres, tu cuerpo carnal se muere, se queda aquí. Tú sigues en el séptimo día. Sigues en el séptimo día, sigues. Estás descansando en Jesús, llegas al paraíso. Sigues descansando. Entonces, ¿cuándo es el octavo día? Ya en el octavo día ya es algo nuevo, totalmente nuevo. Yo ya hablé del octavo día. Ya hice estudio en relación a eso. Entonces, fíjense bien. Jesús vino a... me voy a enfocar en la ley, no en los profetas. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús no desobedeció en las cosas de la ley. Fíjense, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cuando venían a Jesús y le preguntábamos, ¿qué tenemos que hacer? Les daba los mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto en la cruz. Pero que estando en la cruz no dijo esto. Hecho está. Hecho está, Él cumplió la ley. ¿Cuándo? Hasta la muerte en la cruz. O sea, se cumple esto que está en el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, hermano, pero el cielo y la tierra no han pasado. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Dónde se cumplió todo? La cruz, hermano. Ahora hay cielos nuevos, tierra nueva. Cristo nos preparó eso. Cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, fíjense bien. Muy pequeño será el que y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora fíjense lo que dice aquí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hijo, ya me voy. Entonces fíjense, hermanos, permítame, padre. Entonces fíjense, ¿qué fue lo que no hicieron los escribas y fariseos? No, pues ellos enseñaban los mandamientos, pero no los cumplían, eran hipócritas. No, hermanos, ese no era el mayor pecado de los escribas y los fariseos. Tienen que entender eso. Jesús vino a cumplir la ley. Nadie cumplió la ley, hermanos. Nadie. Entonces, ¿cómo es que se le puede enseñar a una persona que desobedezca los mandamientos? Esto no es fácil de entenderlo. Fíjense bien, otra vez, en el contexto. En el del 20 tenemos el contexto del 19. Fíjense bien el contexto del 20, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos hacer esto? Fíjense bien.
Aquí Jesús no está diciendo que tú, una vez que guardes los mandamientos, enséñaselos a tu prójimo. No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, aquí nos tenemos que ir al contexto de toda la palabra de Dios. Uno solo es el dador de la ley. Y ese uno es Cristo. Entendiendo eso, por ejemplo, yo no puedo venir, ¡hey, Panchita! Pecadora, ¿por qué andas de pecadora? No. Y luego le digo, ¿por qué andas de adúltera? ¿Que no sabes que no debes de adulterar? No es así. Para empezar, esa no es la forma de corregir el pecado. Está en Proverbios 16, ahí dice que debemos de con amor corregir el pecado. ¿Cómo corregimos el pecado? Predicando a Cristo. Panchita, mire mi hermana, yo no vengo aquí a condenarla, ¿ok? Pero la palabra de Dios dice que si nosotros no amamos, no podemos heredar el reino de Dios. ¿Pero qué no tenemos ya el Espíritu Santo? Sí, pero no creo que el Espíritu Santo le esté diciendo que peque, ¿verdad? ¿O sí? El Espíritu Santo le está diciendo que le ponga los cuernos a su esposo. Yo no vengo a condenarla. Yo simplemente le digo, vuelva hacia Cristo, ponga los ojos en Jesús. Todos somos pecadores. Pero Cristo nos dio mandamiento. Ámense los unos a los otros. Tenemos mandamiento. Entonces, ponga los ojos en Jesús y Jesús le va a llenar ese corazón. No Ramón. No Ramón. Jesús es el que le puede llenar. O sea, usted puede heredar la vida eterna. Usted puede entrar en el reino de los cielos. O sea, usted puede conocer a Jesús, simplemente conseguirlo, anhelarlo a Él. Entonces, no hermano, pero usted es pecador, usted que tiene que... No, yo le vengo a hablar de Cristo. Y Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces vendremos y haremos morada con Él. Si usted no quiere aceptar la exhortación. Ok, o sea, si usted, yo no vengo a condenar a nadie, pero sí debemos de exhortar para su propio bien. Entonces, fíjense, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, los voy a poner de una forma simple. Los escribas y fariseos querían entrar en el reino de los cielos por su propio mérito, guardando la ley. Por su propio mérito. ¿Cómo es que verdaderamente entramos en el reino de los cielos? Creyendo en el Mesías. Lo que hizo Pedro y todos los apóstoles. Tan simple como eso. ¿Cuál es nuestra justicia? Reconociéndonos pecadores y reconocer que somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros. Porque en la ley decía que se tenía que agarrar un cordero, está en Éxodo 12, un cordero por familia, hay que agarrar un cordero por familia. Entonces, por ejemplo, mi esposa, yo y mis hijos tenemos que agarrar un cordero. Ese cordero es degollado y se le quita la piel y se debe de poner a asar para que se le caiga toda la grasa. Esa grasa es simbólica del pecado, del orgullo, de la vanidad, pero es simbólico de Cristo. Esa es la Pascua. Pero hermanos, Cristo no pecó porque dice que
Bueno, no era la grasa de Él, es nuestra grasa. La grasa que es simbólica del pecado, sobre todo del orgullo. Cristo se le quitó toda esa grasa cuando lo asaron en la cruz. Entonces nosotros, mi esposa, mis hijos y yo tenemos que, y ustedes también, uno por familia, tenemos que comer ese cordero que es Cristo, que llevó nuestra grasa, Él mismo la llevó, pero la debemos de comer con hierbas amargas. Con hierbas amargas, hermano. Y esas hierbas amargas fue lo que le pasó a Pedro, fue lo que le pasó a Pablo. Comieron a Cristo con hierbas amargas. Pedro lloró como un niño. Pablo quedó ciego. No podía ver. Pablo ya tenía problemas de salud. Pablo ya tenía problemas de depresión, muy probablemente. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es aventar patadas hacia la vara que te golpea el trasero. Señor, ¿quién eres? Yo soy a quien tú persigues. O sea, le dijo, duro es dar coces contra el aguijón. Pablo sufría. Pablo comió a Cristo amargamente. Quedó ciego por un periodo de tiempo. Pero eventualmente el Señor lo sanó de su amargura, así como el Señor a mí me sanó de mi amargura, y así como los ha sanado a ustedes de sus amarguras. Entonces, esa es la justicia, que es mejor que la de los fariseos. La justicia del fariseo es: yo sí guardo el sábado, yo sí amo a mi prójimo, yo sí honro a Dios. Esa es la justicia del fariseo. La justicia mejor que la del fariseo es la de Pedro. Señor, yo soy un pecador. Apártate de mí que soy pecador. La oración del publicano: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Y en la medida que obtenemos conocimiento, Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias por haber llevado en tu carne el castigo que yo merezco. Gracias, Jesús. Entonces el Señor es gratis, nos da de su Espíritu. Entonces ahí, a través del Espíritu, ya somos justificados. Entonces, básicamente Jesús vino a cumplir la ley. Todo lo que está en el Antiguo Testamento en relación a la ley y los profetas, Cristo lo cumplió a la perfección. Un ejemplo, el de ¿dónde estaba? ¿Qué? Lo del profeta Jonás. Jonás lo mandaron a predicar a Nínive, él se fue por otro lado. Todo eso lo tenía que cumplir Jesús. A Jonás lo echaron en el mar, a Jesús lo echaron en el mar, para que se calmaran las aguas, para que se calmara la ira de Dios por el pecado. Pero Dios le tenía guardado un gran pez.
a Jonás. Nuestro Padre Dios le tenía guardado un gran pez a Jesús. Jesús no murió. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede morir, hermanos. Ese es el figurativo del gran pez. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, danos una señal de que tú eres el Mesías. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, también así el Hijo del Hombre. Se cumplió todo a la perfección. Lo que hizo Elías, lo que hicieron todos los profetas. Jesús lo cumplió. Entonces, aquí podemos resumir. Se los voy a resumir con un simple versículo, pero les voy a dar el contexto. Lucas 10, 25 al 29. Y he aquí un intérprete de la ley. O sea, había 613 mandamientos. En inglés dice abogado. Yo digo, o sea, ahí sería muy difícil. No, un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, o sea, una persona que decía, ¿qué querrá decir esto en relación a la ley de Dios, de los 613 mandamientos? Eso era un escriba. Se levantó y dijo, para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este versículo te lo dice todo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Nadie puede hacer esto, hermano. El único que pudo hacer esto fue Jesús. Y ya lo hizo. Entonces, no quieran inventar una rueda que no sea redonda, porque ya la rueda es redonda y funciona. Entonces, ¿para qué buscarle 3 pies al gato? Entonces, fíjense, para poder amar a nuestro Padre Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, solo es posible a través del Espíritu de Dios, hermanos. O sea, ya Cristo lo hizo. Ese Espíritu está dispuesto para toda la humanidad, para todo el que lo quiera. Pero primero es necesario que sea a través de la predicación del Evangelio, del testimonio de Cristo Jesús. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, si esta persona recibe el testimonio de Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo podemos amar con todo nuestro corazón. Porque eso es un corazón renovado. Es un corazón que fue circuncidado del pecado. O sea, en el Espíritu. Entonces, la ley la cumplió Cristo. So ya no nos tenemos que andar preocupando por aprendernos los 10 mandamientos. Están ahí, es parte de la palabra de Dios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es honrar a Cristo. Honrar a Cristo. Su sacrificio es suficiente para lavarnos de todos nuestros pecados. Descansar en Él. Y en la medida que descansamos en Él, recibimos paz. Y tenemos la capacidad, porque cuando nosotros descansamos verdaderamente en Él, recibimos el poder para poder amar a nuestro prójimo.
de otra forma, ¿no? Si no podemos descansar en Cristo, ¿es por qué? Porque andamos afanados. Porque andamos afanados. Entonces, de la única forma es reconociendo a los pecadores, es gratis buscar a Cristo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, en el Espíritu a través de la oración, pero también en su palabra. Si no saben qué hacer, cómo buscar a Cristo, la forma más simple, hermanos, la más simple es, hablen. Yo, por ejemplo, lo hago así. Padre mío, hábleme. Yo necesito su palabra, Señor. Hable, Señor, que su siervo escucha. A veces le digo, hábleme, Señor. Deme palabra. A veces me voy directamente. Me voy al libro de Juan. A veces pienso y le digo, Señor. Y me viene por decir, Juan 17. La oración de Cristo. Me voy a la oración de Cristo. A veces, Salmo 51. A ver, vamos al Salmo 51 y lo medito. Pero siempre de todo el Salmo, algo. Una oración sobresale. Ese es el Espíritu de Dios, hermanos. Ese es Cristo. Si vivimos así todos los días, estamos viviendo una vida espiritual. Entonces, cuando hacemos eso, aunque no lo crean, todas las cosas a nuestro alrededor son perfectas. O sea, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos de los que le aman. Entonces, todas las cosas son perfectas. Entonces, tenemos que estar llenos de eso todos los días, todos los días, todos los días. El Señor les va, su maestro, hermanos, hermanas, es Cristo, no yo. Yo comparto, pero el Espíritu de Cristo es su verdadero maestro. O sea, yo les doy la palabra, aquí somos un solo espíritu, ustedes y yo, es el Espíritu de Cristo, pero el Espíritu de Cristo te va a hablar a ti individualmente, en tu mente, en tu corazón. Te habla con palabras suaves, con pensamientos. Hagan eso y vivirán. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.